Field Commander Napoleón. Field Commander Napoleón es un juego de Dan Bersen, editado por DVG, Dan Bersen Games. Es un juego sobre las guerras napoleónicas, son campañas napoleónicas y es un juego solitario, como son prácticamente la mayoría de los juegos de Dan Bersen Games. Es un juego en el que vamos a llevar las fuerzas francesas, los franceses en las diferentes campañas. Trae un montón de campañas, trae un montón de fichas y vamos a poder disfrutar de esa cantidad de escenarios y de situaciones completamente distintas. No es lo mismo la campaña rusa que la campaña en la península, que las del Danubio o las campañas en Prusia. Todas son distintas. O la de los 100 días que acaba en Waterloo. Con diferentes enemigos, con diferentes situaciones y además con un sistema de juego solitario bastante interesante. Como todos los sistemas de juego solitarios, pues tiene sus defectos. A veces las fichas hacen movimientos un poco absurdos, que no tienen mucha lógica, pero otras veces nos van a poner en verdaderos aprietos. Y algunas campañas además son especialmente duras. La campaña rusa, por ejemplo, es bastante complicada, y algunas de las campañas en Prusia también lo son. Se puede jugar además el juego en solitario y además separando cada campaña. Puedes jugar cada campaña como si fuera un juego distinto, o puedes decidir unir todas las campañas y arrastrar las bajas o las mejoras que tengas de una campaña a otra, haciendo como un juego en el que te permite jugar todas las guerras napoleónicas, y esto le hace realmente interesante. El juego se juega, una partida puede durar 1 hora y media, 1 hora, hora y media, no mucho, una campaña, y eso lo hace que sea muy fácilmente jugable, muy fácilmente ponerlo en la mesa es sencillo, desplegarlo, y una vez que conoces el sistema no es muy complicado. Y yo creo que es un juego que puede resultar interesante. Como siempre, vamos a ver cómo funciona. Bueno, voy a enseñaros primero un poco todas las cosas que trae el juego, que trae un montón de cosas. Lo primero que tenemos es el reglamento. Este es el libro de reglamento, que viene a todo color y viene bastante bien explicado. El reglamento, pues es un reglamento que tiene bastantes cosas, sobre todo detalles y definiciones de cosas. Por ejemplo, todo esto de aquí, que son los planes de batalla, que son importantes. Los planes de batalla enemigos, los nuestros, cómo se resuelven las batallas, cómo se resuelve la campaña. Bueno, viene bastante detallado, son 20 y tantas páginas, pero el juego es bastante jugable, no es un juego muy complejo. Luego tenemos todo esto de aquí, todas las bolsas, que son las fichas. Yo las tengo ordenadas por las diferentes campañas. Cada bolsa tengo metidas todas las tropas que van a utilizar. Por ejemplo, la campaña de 1796, pues aquí vienen todos los austriacos, todos los franceses, los he metido juntos, ¿vale? Así es más sencillo el poder ordenar. Y como veis, hay un montón de campañas distintas. Es una de las cosas muy interesantes que tiene el juego, que trae todas las campañas de Napoleón. Luego tenemos estas bolsas de aquí, donde nos van a venir pues los planes de batalla, las fortificaciones, las fichas de marcadores varios y los reclutas, las tropas que podemos ir reclutando. Y luego hay 2 hojas de ayuda. La primera hoja de ayuda es esta de aquí, y en esta hoja de aquí donde vamos a marcar los turnos de batalla, que vais a ver aquí, los turnos de batalla. Vamos a ver cuáles son las cantidades de planes de batalla. Todo esto lo iré explicando luego un poco más en detalle, ¿vale? Y bueno, es una hoja de ayuda en general, donde viene el turno también de la secuencia de juego de batalla, y la niebla de guerra, que es una tirada que se realiza justo antes de la batalla. Bueno, pues es una hoja de ayuda que vamos a tener cerca. Luego tenemos el mapa del campo de batalla, que está aquí, que lo tenemos dividido en 6 zonas, con una reserva arriba y abajo, la reserva francesa abajo, la reserva enemiga arriba, y luego pues tenemos la aproximación y el frente, la línea de frente. En este lateral tenemos las órdenes de batalla de los enemigos, no las nuestras propias, sino digamos un poco las automáticas que hay, que ya os explicaré. Y luego tenemos los mapas de campaña. Mapas de campaña, que hay un montón de ellos. Algunos se utilizan para varias campañas, como este, por ejemplo, el de Italia, las campañas de Italia. Pues la primera que tenemos es la de 1796. Los he ordenado cronológicamente para enseñároslo ahora. La campaña de 1796. Y también aquí se va a jugar la de 1800. Entonces, lo primero que tenemos es que nos va a venir unos sitios donde nos va a explicar cómo funciona la campaña. Nos va a explicar cómo viene el despliegue, dónde son las unidades, qué unidades son las iniciales, dónde empiezan, cuándo llegan refuerzos, si los llegan, cómo se gana la campaña, cuáles son los objetivos. Y si hay alguna regla especial, pues lo va a poner aquí, reglas especiales o lo que sea. Luego tenemos los marcadores de tiempo de la campaña,
que nos va a marcar también normalmente el tipo de éxito que tenemos. Por ejemplo, si acabamos en febrero del 97, en la campaña del 96, pues tendremos una victoria superior, en abril una histórica y en mayo pues una inferior. Digamos, nos va a marcar un poco el nivel de victoria que hemos conseguido. Otra cosa muy importante de ver es que el tablero está dividido en áreas y están marcadas las ciudades. Las ciudades son importantes porque van a aparecer ahí refuerzos y además puede haber guarniciones. Y esto nos va a dificultar el avance durante el juego. Tenemos una secuencia de juego, un pequeño resumen para que lo tengamos a mano, y cada una de las campañas tiene una forma de cómo se reabastecen las tropas, ¿vale? Nos va a decir qué necesitamos conquistar o qué necesitamos tomar para poder reabastecernos nosotros los franceses, y cómo lo hacen también los enemigos, y qué refuerzos o cosas van consiguiendo. Estas tiradas se van a hacer una vez por cada ciudad que controlen. Por eso las ciudades donde están son importantes. Y luego lo más importante de todo, o una de las cosas más importantes, es esto de aquí, las órdenes enemigas. Las órdenes enemigas es donde nos va a decir qué es lo que hacen los enemigos. Voy a acercaros un poquito la cámara para que se vea mejor. ¿Vale? Ahí. Bueno, aquí tenéis las órdenes enemigas, ¿vale? Todo lo que os he ido explicando. Vamos a ver los diferentes tableros. Tenemos la campaña de 1796 en Italia y luego una de 1800. Luego tenemos la campaña de Egipto, que es una cosa pues especial, que es en 1798. Luego jugaríamos, si fuéramos cronológicamente, volveríamos a Italia a 1800. Y después ya empezamos con las cosas, digamos, más clásicas napoleónicas. La campaña de 1805, la campaña de Austerlitz, que se juega un tablero que representa pues, el centro Europa. Aquí tenemos Múnich, Viena, Austerlitz. Y aquí también vamos a jugar luego la campaña de 1809, ¿vale? Es las dos campañas, la tercera coalición y la del Danubio. Aquí tenemos las campañas de Prusia, una de 1806 y otra de 1813. Aquí tenemos Berlín, Dresden, Varsovia. Tenemos la campaña peninsular, la campaña de España, que también es una campaña un poco distinta. Como veis tiene unos numeritos aquí, chiquititos, que va a representar dónde van a ir apareciendo, dónde va a haber revueltas, ¿vale? Es una cosa especial de este tablero, las revueltas en España. Aquí tenemos la campaña rusa, que es probablemente la más complicada. Vamos a salir nuevamente de Varsovia y tenemos que llegar hasta Moscú, y esta llegada y luego bajada, y luego salir, pues es complicado, es muy complicada de jugar. La verdad es una campaña muy interesante de jugar. Y finalmente tenemos aquí, voy a ver que se vea un poco mejor, ¿sí? Así, tenemos la campaña de 1814 y 1815, la de los 100 días, que es la campaña de Waterloo. Aquí tenemos las diferentes casillas, las diferentes cosas, y pues estas son todas las campañas que hay. Como veis, tiene muchísimas. El juego lo que tiene es muchísimas campañas, muchísimas tableros, muchísimas cosas. Es una caja muy grandota. Fijaos la cantidad de cosas que tenemos y la cantidad de fichas. Y bueno, vamos a ver cómo funciona propiamente dicho el juego. He hecho el despliegue de la campaña de 1805, la campaña de Austerlitz, el comienzo de las guerras napoleónicas. Y bueno, voy a explicar todo lo que tenemos por aquí. Pues tenemos, de entrada, he colocado las tropas, según me indica el despliegue, que viene aquí situado en esta parte del tablero de la campaña, con unas pilas pues, de franceses bastante grandes aquí hay un ejército austriaco bastante grande, y en cada una de las ciudades se coloca siempre una fortificación y una guarnición. Estas son las neutrales que se utilizan para los enemigos, digamos los no franceses, y los franceses que empiezan aquí también con una ciudad, pues también tienen su guarnición y su fortificación. Estos son los refuerzos que van a ir entrando después en este escenario, cada uno es distinto, en cada escenario es distinto los refuerzos que entran. Y luego tenemos por aquí un montón de cosas. Pues tenemos aquí los puntos de abastecimiento que vamos a usar. El francés en este escenario empieza con 2, el enemigo empieza con 6. Aquí tenemos las fortificaciones, pues necesitamos más fortificaciones. Los reclutas, si compramos con los puntos, utilizando puntos de abastecimiento, podremos comprar tropas reclutas y podremos usarlas. Y aquí por igual, los reclutas de los neutrales, en este caso de los austriacos, y las fortificaciones y las guarniciones, porque pueden ir apareciendo más. Eso va a depender un poco de las órdenes enemigas.
¿Qué más cosas tenemos? Tenemos luego aquí, tenemos las fichas de plan de batalla, que son estas de aquí, que las usaremos cuando combatamos en el tablero de combate, y tenemos las fichas de Insight, o digamos como son las fichas de habilidades especiales que podemos usar con Napoleón, que son estas de aquí, que también os explicaremos ahora cómo va. Entonces, ¿cómo funciona el turno de juego? Pues lo primero que aquí lo tenemos, la secuencia de juego la tenemos aquí. Lo primero que tenemos es avanzamos el marcador de turno. Tenemos una casilla de inicio y lo avanzamos. De manera que ya estamos en el primer turno en octubre de 1805, el 1 de octubre. Y después vienen los movimientos. Las tropas francesas, que son las que vamos a poder mover nosotros, pueden mover un solo espacio. Así que tendremos que decir qué es lo que hacemos con Napoleón. Si entramos con todo aquí a Ulm para destruir este ejército francés, este ejército austriaco que tenemos aquí, o decidimos dividir una parte para ir a Nuremberg y capturar Nuremberg, o intentarlo, y con otra parte ir a Ulm. Vamos a suponer que decidimos ir aquí con todo. Vamos a Ulm. Ese sería el movimiento. Este movimiento no nos cuesta nada. Hay que tener en cuenta que tenemos pues, un número limitado de turnos. En este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 turnos. Y si queremos hacerlo bien, pues necesitamos completar el escenario en 4 turnos. ¿Cuál es el objetivo de este escenario? Pues tenemos que capturar Heidelberg, Freiburg, Múnich, Viena y Austerlitz. Es decir, Austerlitz que está aquí, Viena que está aquí, Heidelberg que ya la tenemos, Freiburg y Múnich. Freiburg que está aquí y Múnich que está aquí debajo. Es decir, tenemos que capturar, tenemos que llegar sobre todo hasta Austerlitz. Y esto nos va a requerir pues bastante movimiento. Nos vamos a mover un espacio por turno y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bien 1, 2, 3, 4. En el mejor de los casos si vamos por aquí arriba, pero ya no entraríamos en Múnich. Esto nos lo va a complicar, aunque podemos mover más veces, porque después de las batallas vamos a tener una fase de marchas forzadas, que nos van a permitir, gastando puntos de abastecimiento, mover nuestros ejércitos de nuevo. Así que es importante conservar los puntos de abastecimiento y tenerlos, poderlos usar. Voy a repetir la secuencia de juego. Sería primero avanzar la ficha de turno, luego movimiento, se resolverían las batallas, después habría marchas forzadas, podría haber otras nuevas batallas y después habría el reabastecimiento. Y después jugaría el enemigo. El enemigo lo que haría es, se tiraría aquí las órdenes enemigas, haríamos una tirada aquí de dado por cada grupo de enemigos. Tiraríamos. Resolveríamos las batallas que se pudieran crear y después tiraríamos por el reabastecimiento del enemigo, que pueden entrar nuevas unidades o podrían entrar nuevas cosas. Bien, como Napoleón ha entrado, hemos decidido venir con todas las tropas a Ulm, y ha entrado aquí, pues lo primero que tendríamos que hacer es resolver el combate. Así que trasladaríamos todas las tropas al tablero de combate. Lo voy a poner, para que lo veáis más claro, lo voy a poner en un plano todo junto. He desplegado el tablero de batalla para hacer la batalla y para contaros cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es coger las tropas que estaban en el tablero y situarlas en el tablero. Ponemos ahí los austriacos, aquí ponemos los franceses. Y ahora os voy a contar qué es lo que significan los números que vienen en las fichas. Vamos a ver. Aquí tenemos unas tropas austriacas. A ver que se vean bien ahí. Sí. Las tropas austriacas, ¿ves? Tienen dos números a la derecha y luego una letra a la izquierda. La letra va a ser el tipo de calidad de tropa. La L son tropas de línea. Si fuera una V serían veteranas, una E élites o una P pobres, ¿vale? Digamos con tropas poco entrenadas. Y los números que tenemos a la derecha son, el número de abajo es la potencia de fuego, el número que vamos a tener que sacar o menos para poder hacer daño al enemigo, para causarle bajas, y el número de arriba es la moral. Cuanto mayor sea, más fácil es que nuestra tropa se active, porque vamos a tener que tirar por debajo de esa moral. Siempre las tiradas en este juego son con un dado de 10 caras. Bien, pues ya sabemos cómo funcionan las fichas. Por el otro lado, cuando quedan dañadas, pues simplemente tenemos una raya roja que significa que están dañadas y nuestros factores han disminuido. Bien, también nos pone el nombre de la unidad para que la podamos identificar en el juego. Y las francesas pues son exactamente igual. Por ejemplo, vamos a coger aquí, pues tenemos aquí, a ver, una de las buenas. Por ejemplo, a Besseris, las tropas de Besseris, que como veis pues es un pedazo de unidad de élite con 10 de moral y 9 de ataque. Vale, esto es probablemente una de las mejores unidades del juego. Bueno, hay de todo.
Una vez que tenemos las tropas, lo primero que tenemos que son las que hemos pasado del tablero del escenario al tablero de batalla, vamos a seguir este orden de secuencia de juego de turnos de batalla. Entonces, lo primero que vemos es que antes de la batalla se hacen un montón de cosas y luego la batalla, los turnos de batalla se van a repetir. Lo primero que hacemos antes de la batalla es tirar por la niebla de guerra, que es esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí nos va a determinar dos cosas. Primero, el número de turnos de combate, que va a depender de la tirada. La tirada es un dado de 10, pero puede ser modificada si nos gastamos abastecimiento. O podemos repetirla si tenemos exploradores, que los exploradores se van a colocar aquí en esta casilla. Los exploradores los vamos a poder comprar con puntos de abastecimiento. Y sirven precisamente para evitar una tirada mala o que no nos favorezca en la niebla de guerra. Tiraríamos el dado, por ejemplo un 7. Un 7 significa que va a durar 5 turnos la batalla, lo cual pondríamos el marcador aquí. Normalmente eso suele ser bueno para el francés, porque batallas cortas a veces no le da tiempo a destruir al enemigo entero, y en este caso va a ser bueno. Y además dice, transferimos 2 puntos de abastecimiento del enemigo a nosotros. Ese es digamos, el evento que ha ocurrido, lo cual es también muy bueno para el francés. Vamos a conseguir 2 puntos de abastecimiento. Como veréis en el tablero teníamos 2, vamos a conseguir 2 más 4 y va a ser muy bueno. Con lo cual el francés ha tenido mucha suerte ahí. Una vez hecho eso, chequeamos a ver si hay un envolvimiento, si hemos conseguido envolver al enemigo. Sumaríamos todos los puntos de combate de nuestras unidades y sumaríamos todos los puntos de combate de las unidades enemigas. Y si las unidades francesas triplican en puntos a las enemigas, el enemigo quedaría envuelto y la batalla acabaría inmediatamente. Todas las unidades enemigas serían eliminadas y se eliminaría. Eso significa que cuando tú vas con un ejército muy grande, si atacas a muy pocas unidades enemigas, ni siquiera hay batalla, los eliminas enseguida. Después se determinan la cantidad de planes de batalla. Cada escenario va a determinar cuántos planes de batalla tenemos. En este caso, en este escenario, los enemigos tienen 4 planes de batalla y el francés 1. Pero los planes de batalla siempre son, en el caso del francés, si no está Napoleón presente. En el caso de que esté Napoleón presente en la batalla, a ver, Napoleón ven aquí. En el caso de que esté Napoleón presente, aquí lo tenemos a Napoleón. ¿Veis? Ese número es el número de planes de batalla que se tiene cuando está Napoleón presente. En este caso, 4. Pondríamos a Napoleón aquí para marcar que está presente y tendríamos 4 planes de batalla. ¿Qué son los planes de batalla? Pues los planes de batalla son las órdenes que les vamos a dar a las unidades. Cada unidad va a tener siempre una orden de plan de batalla. Y hay de dos tipos. Hay planes de batalla que podemos asignar, que en el caso de los franceses son todas estas fichas de aquí, los planes de batalla, o en el caso de los enemigos son estos que hemos metido aquí y vamos a sacar al azar. Y si no, tenemos los planes de batalla por defecto, que son estos de aquí. Los del enemigo son estos de aquí, retirada, combate y avance. Y los nuestros, los franceses, son marcha, fuego, pivotar o retirada. Y tendremos que aplicarle siempre uno, dependiendo de la posición que estén o de las necesidades que tengamos. Así que una vez determinado cuántos planes de batalla tenemos, vamos a tener 4 cada uno en este caso. Seguimos por la secuencia de juego. Y veremos que se pueden comprar planes de batalla adicional. Si pagamos abastecimiento, puntos de abastecimiento, podremos comprar planes de batalla. Por 2 puntos un plan de batalla extra y por 5 puntos 2 planes de batalla extra. Eso suele ser útil cuando te sobra el abastecimiento y sobre todo cuando no está Napoleón. En este caso, como está Napoleón y tenemos 4, no nos hace falta. Después seleccionamos las fichas de Insight. Digamos con fichas de habilidades especiales de Napoleón, que son estas fichas de aquí. Napoleón puede seleccionar fichas de estas, se distinguen porque por detrás pues tienen por Insight, mientras que los planes de batalla pues por detrás ponen planes de batalla, fáciles de ver, y luego por delante también son distintas. Las fichas de Insight, de habilidades especiales de Napoleón, hay de todo, ¿vale? Hay un montón de cosas. Tenemos una que alarga la duración del combate, otra que hace que nuestras fuerzas tengan más moral, una que nos permite hacer como un ataque de caballería, una que nos permite colocar unidades en el terreno de una forma distinta, nos permite avanzar, otra que es para destruir fortificaciones del enemigo, incluso una que nos permite quitarle abastecimiento al enemigo. Pero por cada ficha de Insight podemos coger las que queramos hasta un máximo de 4. Pero por cada ficha que cojamos vamos a perder un plan de batalla. Es decir, entre planes de batalla y fichas de Insight tenemos 4 a elegir. La ficha de Insight es de un solo uso. Digamos, uso es permanente o se usa inmediatamente. Y en cambio los planes de batalla los vamos a usar cada turno de batalla. En este caso,
pues no parece que haga falta utilizar ninguno. Quizás podríamos utilizar el Rice para coger algunos puntos de abastecimiento, pero bueno, vamos a decidir no usarlos para tener 4 órdenes de batalla. ¿Vale? ¿Qué elegiremos? No cogemos ficha de Insight porque hemos decidido que no queremos, pero podríamos hacerlo. Y las fichas de Insight la verdad es que son muy útiles. Por ejemplo, si vas a atacar una fortificación, pues esta ficha, cuando estás atacando una fortificación, la ficha de ingenieros, pues es muy útil porque nos permite infligir un daño directamente a cada guarnición o fortificación. Cuando se le inflige un daño a una ficha, se le da la vuelta. Es decir, si esta le infligiéramos un daño, le daríamos la vuelta. Y otro daño la eliminaría. Es decir, con un hit a cada una, pues ya las tenemos bastante fastidiadas. ¿Vale? A veces es útil la de coger raid y pillar abastecimiento, porque el francés, sobre todo al principio de campaña, suele andar bastante pelado. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Después vendría colocar las fuerzas francesas. Bueno, las fuerzas francesas se van a colocar siempre en esta zona, ¿vale? Tenemos una reserva, las zonas que tenemos son la reserva, la aproximación y el frente. Y el enemigo tiene igual, reserva enemiga, aproximación y frente enemigo. Entonces, podemos colocar hasta 4 unidades en la aproximación y las demás irán a la reserva. En la reserva no hay límite de unidades que podemos colocar, pero en la aproximación un máximo de 4. Por eso es útil, por ejemplo, la ficha de frente, es con esta ficha de Insight de frente, francesa, de Napoleón, podríamos colocar hasta 3 unidades directamente en la línea de frente. Es decir, podríamos colocar 3 unidades aquí, 4 aquí y las demás aquí. Pero en este caso no lo hemos cogido, así que colocaríamos las fichas francesas. Las unidades siempre empiezan en columna, porque las fichas pueden estar en 2 posiciones. Vamos a colocarlas. Podrían estar en columna, que sería esta posición. Colocaríamos 4. Y el resto, también en columna, las colocaríamos en la reserva. Ese sería. ¿Por qué en columna? Bueno, en realidad puedes ponerlas en las 2 posiciones, pero en columna te permite avanzar más fácilmente. Y los enemigos haríamos lo mismo. Colocaríamos 4 en la aproximación enemiga y 4 en la reserva, que es la siguiente fase que vamos a ver en la secuencia de juego de antes de batalla. En el caso de los enemigos lo haremos al azar, ¿vale? Yo cogería 4 fichas y colocaría 1, 2, 3 y 4. Va a ser toda la caballería delante, por ejemplo. Ahí. Y colocaríamos las demás atrás. Y el enemigo siempre, además, lo situamos en columna. Y ese sería el inicio de batalla. Ya habríamos resuelto toda la secuencia de combate de antes de batalla, de pre-batalla. Y comenzaríamos con los turnos de batalla. Como hemos dicho, tenemos 5 turnos. Y el primer turno dice, activación del Insight. Si hubiéramos cogido alguna ficha de Insight, se podría activar ahora. ¿Vale? Si no son algunas de las que se activan antes, por la de terreno, la de raíz o la que sea. ¿Vale? Después el francés selecciona y coloca planes de batalla, que son estos de aquí, ¿vale? Cada plan de batalla, voy a enseñaros, por ejemplo, el flanqueo. Cada plan de batalla, ahí se ve bien, tiene una serie de cosas. Por ejemplo, en este caso vemos que pone only 2, significa que en este caso es un flanqueo, solo podemos activar, ponérselo a una unidad que esté exactamente a 2 espacios de distancia, es decir, ahora mismo no podríamos ponerla porque el enemigo tendría que estar aquí, para ponerse en una de estas. Si tuviéramos una unidad enemiga estaría a 1 y 2 líneas de distancia y podríamos activarla. El flanqueo, por ejemplo. Luego además veis que dice, si está en columna no hay tirada. ¿Qué es eso de las tiradas? Bien, cada vez que intentemos activar un plan de batalla, vamos a tener que hacer una tirada igual o inferior a la moral de la unidad. Es decir, por ejemplo, si queremos activar un plan de batalla en esta unidad de Ensoult que tiene 6, tenemos que sacar en un dado de 10, 6 o menos. Aquí el 0 es 10. O sea que no como en otros juegos que el 0 es 0, aquí el 0 es 10. Bien, seguimos con esto, ¿vale? Nos dice aquí, si está en columna no hay tirada, no roll, ¿vale? Y luego vemos 3 líneas en este caso, avance, shock -3 y ataque. Y esas son las cosas que va a hacer la unidad. En este caso avanzará, significa que avanza un espacio hacia adelante, avanza shock -3, es decir, sigue avanzando y si hay
contacto con el enemigo retrocederá más fácilmente y después atacaría. Si cogemos, por ejemplo, otro distinto, pues, por ejemplo, el engage, este de aquí, pues vemos que dice, si en columna no hay tirada, a ver que se vea bien, avance shock -2, línea, es decir, cambia, si está en columna, cambia a formación de línea y ataca +1/+1. Y, digamos, mejora su ataque. Las unidades así están en columna. Si las giráramos así, estarían en línea. ¿Qué diferencias hay entre línea y columna? Pues en columna vamos a poder avanzar más fácilmente, porque cuando vemos aquí la orden básica de March, dice, si en columna no hay tirada, es decir, avanzaríamos sin tener que hacer una tirada, y en cambio las de línea, para poder avanzar, tenemos que hacer una tirada. Pero, la diferencia es que las de línea están mejor preparadas para el combate. Os voy a contar cómo funciona el combate. Vamos a suponer que vamos a ir haciendo la batalla. Yo creo que es más fácil hacer la batalla y que lo veáis. ¿Vale? Elegiríamos las órdenes para el francés. Pues vamos a suponer que vamos a coger vamos a poner aquí un flanqueo porque creemos que las unidades van a avanzar. Vamos a coger un engage, por ejemplo aquí, a esta unidad de aquí. Le vamos a poner un push, por ejemplo, a esta de aquí. Y podríamos poner una cuarta más, que lo vamos a dejar, por ejemplo, así, ¿vale? Vamos a dejarlo así porque como todavía no estamos muy cerca del enemigo, haríamos. Y ahora, una vez asignados nuestros planes de batalla, se sacan y se asignan los planes de enemigo. ¿Cómo que se sacan? Se sacan de aquí. Todos los planes de batalla enemigos se han juntado en una cap. Yo los he metido en este bol. Y, como veis, los planes de batalla enemigos pues son similares a los franceses, ¿vale? En este caso, a ver que se vea aquí bien. ¿Vale? En este caso, rush. ¿Vale? Si en columna no hay tirada, si es caballería avanza con shock -3 al enemigo, después avanza shock -3 y después se pone en columna. Digamos, es un avance. Bueno, hay muchos distintos, hay que ir leyéndolos y viéndolos. ¿Y cómo se van a resolver? El enemigo hemos dicho que tiene 4 planes de batalla, sacaríamos un plan de batalla y lo asignaríamos, uno al azar. ¿Vale? Por ejemplo, cogemos oficiales, ¿vale? Esto es bastante bueno para ellos, malo para los franceses. ¿Vale? Dice, todas las unidades enemigas suman +3 a las tiradas de activación. Este se queda, ¿vale? Lo colocaríamos aquí como recordatorio, no se aplica a ninguno. Pero si, por ejemplo, sacáramos un plan de batalla, vamos a coger uno que se asigne a una unidad. Por ejemplo, sacamos este, que es un IMET, ¿vale? Apuntado. Tendríamos que elegir una unidad enemiga. ¿Cómo se elige? Primero se asignan siempre las unidades de mayor calidad. En este caso son todas unidades de línea, con lo cual lo haríamos al azar. Vamos asignando siempre primero los que están más cerca del enemigo, tiraríamos un dado y diríamos, pues a ver a cuál. Un 4, pues 1 y 2, 3, 4. Se lo asignaríamos a esta. Y leeríamos lo que hace. ¿Vale? Dice, dice, si en línea no hay tirada. Pero si está en línea, no está en línea, está en columna. Así que tenemos que tirar la moral. 7. Tiramos 7, un 6, con lo cual sí acepta las órdenes. Y las seguimos, dice. Infantería ataca sumando 4. Ataca, pero el ataque solo se produce a la línea adyacente, con lo cual, pues esta orden no tiene efecto. Se deja aquí. Sacaríamos otra nueva orden. Y vemos que es un closing. ¿Vale? Nueva unidad, nueva orden. Infantería no te hace tirada, columna, avanza, asignaríamos. Esta de aquí ya la hemos asignado, así que tiraríamos a ver cuál de estas es. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues esta de aquí. Bueno, es una tirada al azar, yo lo estoy haciendo al azar. Dice, y ve, si es infantería no hay tirada, pero no es infantería, es caballería, así que necesitamos sacar 7 o menos. 9, la unidad no acepta la orden y se queda ahí parada. Ya tenemos dos que han intentado hacer órdenes y no han hecho nada. Sacaríamos la cuarta, bueno, mentira. Porque hemos dicho que los oficiales con esto suman +3 a la activación, con lo cual 7 y 3, 10, sí lo activaríamos. Entonces, seguiríamos las órdenes de la ficha. ¿Vale? En este caso dice columna, es decir, se pone en columna, ya está en columna. Avanza, shock -3 y ataca. Avanza, si hubiera enemigos aquí, habría una tirada de shock, restando 3, y atacaría. Ataca a las unidades que estén aquí en su misma casilla. Con lo cual esa unidad ya ha hecho su
su acción. Y sacaríamos otra más y la resolveríamos. Bueno, el caso es que se van resolviendo las diferentes órdenes. Las unidades que no hayan cumplido órdenes, vamos a suponer que esta caballería ha avanzado aquí y se ha puesto en columna, digo, en línea, y las demás les aplicaríamos una orden por defecto, que son estas de aquí. Vamos a ver que tenemos avance. Si está a 2 o más de distancia, avanzan. Si están en columna, no hay tirada. Este está a 2 o más casillas de distancia, sí, pues avanzaría. Y esta otra, por ejemplo, avanzaría. Siempre lo haríamos primero en orden de tipo de tropa. Primero las de élite, luego las veteranas, luego las líneas. En este caso lo haríamos al azar. Iríamos haciendo tiradas y avanzaríamos. Y estas no avanzarían, ¿por qué? Porque aquí en la zona de aproximación solo puede haber 4 unidades. Y eso significaría que el enemigo ha acabado el turno. Y comenzaría a resolver los planes de batalla franceses. Los planes de batalla franceses se resuelven. Y ahora os voy a explicar cómo va el combate. Empezaremos por el que quisiéramos. Y vamos a decir, bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por el push. No, vamos a empezar por el engage. ¿Vale? Engage dice, si está en columna no tira. Bien, está en columna no tira. Avanza. Se pone en línea. Y ataca +1/+1. ¿Qué significa +1/+1? Algunas unidades, como habéis visto, por ejemplo esta de caballería, veis que tiene, en el número de combate tiene un sobreíndice, es un 5 o 3. Significa que para hacer daño tira un dado de 10, sale 5 o menos, es un impacto, pero si esa misma tirada es 3 o menos, son 2 impactos. ¿Vale? Cuando una unidad, como esta, por ejemplo, suma +1/+1, significa que sumaría, el 9 se convertiría en un 10 y el +1 sería el segundo número. Se convertiría en un 10/1, un 10-1, de manera que si sacar un 1 haría 2 impactos. Resolveríamos. ¿Cómo? El combate. Pues disparamos a las unidades. Siempre reciben los impactos las unidades de menor calidad. En este caso, como son de igual calidad, pues lo haríamos al azar. Disparamos. Un 4 por debajo de 9, un impacto. Tiraríamos a ver cuál. Pues par esta, impar la otra. Impar, pues sufriría esta. Recibiría un impacto y se le daría la vuelta. Quedaría dañada. Y ahora habríamos resuelto esta orden. Quitaríamos la orden de combate y resolveríamos otra. Por ejemplo, el flanqueo. Solo lo podemos activar si está el enemigo a 2 casillas de distancia. Pero está a 1 y 2. Luego sí lo podemos activar. Si está en columna, no hay tirada. Avanza. Que es la primera orden que vemos que tiene el flanqueo, avance. Luego vemos que tiene un nuevo avance, es decir, vuelve a avanzar. Avanza y entra en contacto con el enemigo. Shock -3. Vale, ¿qué significa? Siempre que una unidad nuestra avanza a una zona donde hay enemigos, o una enemiga entra en una nuestra, tendremos que tirar una tirada de moral. Digamos, ha habido un choque con tropas enemigas y tenemos que hacer una tirada de moral. Siempre la unidad que tiene que hacer la tirada es la de peor calidad. En este caso, como son todas de misma calidad, pues decidiríamos. Esta de aquí tiene una errata, no vienen los números por detrás, pero bueno. Vamos a suponer, en lugar de esta, vamos a poner a esta. ¿Vale? Porque están con errata. Bueno, es que la caballería solo tiene un impacto. Ah, vale, que la caballería solo tiene un impacto, cierto. Pues se elimina. Esta se habría eliminado con el fuego. Con lo cual, más sencillo para explicar. Tendría que hacer una tirada. La tirada es de 7 o menos, pero uno de los problemas que tiene la columna es que cuando tienes que hacer una tirada de calidad por shock, automáticamente fallan. Con lo cual esta unidad fallaría, recibiría un impacto y como la caballería solo tiene solo aguanta un paso, sería eliminada inmediatamente. Y después veremos que hay ataque, pero vamos a suponer que estuviera una unidad de infantería, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Si está una unidad de infantería tendría que tirar, ¿vale? Como está en columna, recibiría un impacto y se quedaría así. Y ahora habría un ataque. El ataque es 7, ¿vale? Pero siempre que atacamos en la misma posición que el enemigo, sumamos 3 más 3 más 3. Es decir, se convertiría en un 10-3. 10-3. Tiraríamos el dado, un 8, con lo cual sería un impacto. Y la eliminaríamos. Entonces, el combate en la misma casilla que el enemigo sumas más 3 más 3, siempre al ataque. Si disparamos, como hemos visto antes, cuando disparamos desde atrás, desde una casilla de distancia, solo tenemos la habilidad, salvo que nos modifique, como había sido el caso, nos lo modifique alguna ficha de órdenes. Resolvería, esto se quedaría así, esta se quedaría así y el siguiente resolveríamos. Entonces, en columna no hay tirada, está en columna no hay tirada, se pone en columna y avanza.
shock -4, pero como no hay combate de shock, pues no tiraríamos. Y esa habría sido la resolución de las órdenes, donde todas las demás tropas nuestras podrían resolver una orden también de las por defecto que tenemos aquí. Y podríamos hacer una orden de marcha. Es decir, esta de aquí no ha movido, pues una orden de marcha. Pero siempre tenemos que tirar, ¿vale? Como está en columna, no tira. Y aquí avanzaríamos, pues con una, con otra y con otra. Máximo de 4 porque es el máximo que podemos avanzar. Y se habría completado el turno. Las órdenes del enemigo volverían a la taza, al bol para sacarlas, y las nuestras se habrían quedado ya aquí para poder escoger el turno que viene más. Pero al final vemos si hay una tirada de retirada. Vamos a comprobar si el enemigo huye. ¿Cómo se comprueba? Pues de nuevo sumamos la cantidad de puntos que tiene el enemigo, y si es 3 veces menor, es decir, si nuestras tropas son 3 veces más el valor de nuestras tropas que las del enemigo, huirían. En este caso tenemos 6 y 6, 12, y 5, 17, y 4, 21, y 5, 26, y 6, 32. Necesitaríamos tener 96. No vamos a tener 7, 13, 18, 27, 37, 44, 51, 58. No llegamos. Con lo cual, nuevo turno de batalla. Y se repetiría de nuevo la secuencia, ¿vale? Podríamos activar el Insight si tuviéramos, porque algunas fichas de Insight se pueden utilizar en determinados momentos. Elegiríamos nuestras fichas de batalla, las colocaríamos sobre nuestras tropas, luego el enemigo iría sacando una a una fichas de batalla y iríamos resolviendo el combate. Una cosa importante de ver es que nosotros asignamos las órdenes de batalla antes de saber las del enemigo, pero luego el enemigo saca fichas y las resuelve inmediatamente. Vamos a verlo, por ejemplo. Podríamos decir, por ejemplo, el francés tiene esta que es muy buena, ¿vale? Que es esta, ¿eh? En cualquier, dice, formación, sin tirada y en cualquier momento, ¿ves? Cambiar de 1 a 3 unidades, cambiarlas de formación. Con lo cual, el francés cogería esta y diría, pues este le pongo en línea, este le pongo en línea y este le pongo en línea. De manera que ya tengo mis unidades preparadas en el campo de batalla. ¿Por qué les pongo en línea? Porque si estos entran aquí, voy a tirar shock y en columna siempre fallan automáticamente y me dañarían la unidad. ¿Vale? El francés tiene otra también, que es esta muy interesante, que se llama prepare. Se añade a otro plan de batalla y lo que hace es que actúa antes que el enemigo lo resuelva. De manera que, por ejemplo, nosotros podríamos dejar esta unidad así, ¿vale? Podríamos decidir utilizar un flanqueo con el prepare y esta unidad avanzaría, haría hacer la tirada de chequeo, atacaría antes que el enemigo, antes de que resolviera las cosas, con lo cual esta unidad estaría aquí, habría, por ejemplo, hecho huir o dañado una, para evitar las tiradas, y se quedaría aquí. Después podríamos jugar la que hemos dicho antes de formación y ponerla en línea, ¿vale? Entonces, la combinación de las órdenes francesas, de cómo las vamos a jugar, cuáles vamos a jugar, en qué momento, como veis tiene dos, la del prepare y la de formación, que son muy útiles, pero hay otras también, hay cargas de caballería, hay disparos con los cañones, porque aquí no hay artillería, pero si hubiéramos tenido artillería, la artillería dispara a cualquier distancia del enemigo. Pero para ello tenemos que utilizar la tirada de Grapeshot, esta de aquí, la orden de Grapeshot, que además hace más daño. No, siempre disparan, no es que tengamos que utilizar la orden, pero esa orden hace más daño. Y así es como se van a ir resolviendo las batallas. Hay muchas órdenes distintas, las combinaciones son muy variadas y a veces pues las batallas se hacen muy duras, porque si el enemigo empieza a sacar una combinación de fichas buena, te puede hacer mucho daño. Y además aquí el problema para el francés no es tanto el que gane o pierde una batalla, sino que se le vayan dañando de una batalla a otra. Pues esta es la resolución de batalla. Como veis, es bastante interesante. El francés suele ir ganando las batallas, porque si no, pues la campaña nos iría avanzando. Pero las bajas que va sufriendo y los daños le van haciendo mella, van costando. Vamos a volver ahora al tablero operacional, digamos al tablero más estratégico, para ver cómo se seguiría desarrollando. Vamos a suponer que los franceses han tenido un par de bajas y estos han terminado huyendo. En una batalla tan larga probablemente los matarían a todos. Pero vamos a suponer que estos de aquí, uno dañado y los otros han sobrevivido, ¿vale? Y estos franceses, unos dañados
y los demás sin dañar, pues son los que han quedado ganadores en el campo de batalla. De nuevo volvemos al tablero de la campaña y vemos lo que ha pasado. Aquí tenemos estos son las unidades que han combatido en Ulm, los franceses dañados pues están aquí, los austriacos dañados o que han sobrevivido están aquí y tienen que retirarse a un sitio donde tengan tropas suyas que estén adyacentes. Se retirarían aquí, ¿vale? Los franceses mantendrían el Ulm y se habría acabado la fase de batalla. Como vemos, la fase de secuencia de juego tenemos avanzar el marcador de turno, movimiento y resolución de batallas, que es lo que hemos hecho. Y ahora de nuevo vendría marchas forzadas. Podríamos gastar puntos de abastecimiento para mover tropas para avanzar. ¿Cuántos puntos? Pues por cada punto podemos mover una fuerza. Tenemos 2, pero si recordáis en la tirada de la niebla de guerra nos pasábamos 2 de los enemigos a nosotros, con lo cual los enemigos tienen 6, así que se van a quedar solo con 4 y nosotros tendríamos 2 más. Por lo cual pues está bastante bien. Podríamos llegar a mover 4 unidades a otro espacio. Podríamos mover, por ejemplo, atacar aquí con otras 4 unidades. Pero vamos a suponer que vamos a esperar para hacerlo más adelante. Si hubiéramos movido y avanzado, habría una nueva batalla y después se resuelve el abastecimiento. El abastecimiento, vemos aquí cómo funciona. Dice, ganas 4 puntos de abastecimiento más 5 si tienes 5 o más ciudades. Solo tenemos una, así que 4 puntos de abastecimiento. Tenemos 4, pues acabaríamos con 8 puntos de abastecimiento. Pondríamos aquí otro 4, ya tenemos 8 puntos de abastecimiento disponibles. Y después de esto el enemigo resuelve su fase. Y lo primero que vemos son las órdenes enemigas. ¿Qué es esto de las órdenes enemigas? Pues las órdenes enemigas se va a resolver utilizando la tablita que tienen aquí. En este caso esta tabla que vemos aquí. Os la voy a poner un poquito más cerca para que la veáis. Esta es la tabla. Como veis, dependiendo de la tirada, van a hacer diferentes cosas. En este caso dice que tiramos una vez por grupos de 4 fuerzas que estén en la misma zona. De manera que si en una misma zona hubiera 8, elegiríamos avanzar 4 de ellos y tiraríamos qué acción toma. Cogeríamos otros 4 y qué otra acción toman. Tiraríamos un dado. Imaginemos cuáles son las cosas que pueden salir. Pues puede salir que el enemigo se dirija hacia un objetivo que tengan ellos. Enemy hold objective es que se dirigen a un objetivo que ellos tengan, al que tengan más cercano que ellos tengan. Hold es que se mantienen. Random se tira al azar una casilla alrededor suya hacia donde se mueven. Objetivo cogido por los franceses, se mueven hacia el objetivo francés más cercano. Objetivo avance es que avanzan hacia la fuerza enemiga más cercana. French held objective por 2 significa que avanzan 2 espacios hacia el objetivo francés más cercano. Y avance por 2 significa que avanzan 2 espacios hacia la fuerza enemiga más cercana. Como veis, también hay unos modificadores que puede haber por abastecimiento que van a gastar automáticamente. Si tienen 5 más puntos de abastecimiento, en la primera tirada sumarán 2. Si tienen de 1 a 4 puntos de abastecimiento, sumarán 1, ¿vale? Y eso va a ser cómo actúan. Volviendo aquí de nuevo al tablero de la campaña, pues simularíamos eso. Diríamos, a ver, pues empezamos por aquí. ¿Cuántas tropas hay? Pues tenemos 5 tropas. Pues todas menos una, cogeríamos una al azar. Vamos a suponer que al azar esta de aquí es la que va por su cuenta. Tiraríamos el dado. Como tienen 4 puntos de abastecimiento, los gastamos y sumamos 1 a la tirada. 3 y 1, 4. Hold. Se mantienen. Estos se quedan aquí. Y este otro tiraría también, porque grupo de 4 o menos. Sumando también 1 a la tirada. 8 más 1, 9. Avanza. Avanzarían hacia el enemigo. Con lo cual, pues se suicidarían porque los triplicaríamos y serían eliminados, ¿vale? Porque luego al resolver las batallas. Eso es lo que significa pues, que hay unidades que están dispersas o que hay o que les hemos sorprendido o algo. Es una forma de simular eso. Las guarniciones nunca tiran. Tiraríamos también por esta de aquí. 9 más 1, 10. Avanza 2 espacios hacia un objetivo cogido por los franceses. Pues avanzaría 1 y 2. Y lo tendríamos aquí. Y atacaría a esta fortificación. Tendríamos que resolver el combate con la fortificación. Lo cual sería bastante malo para él. Porque solo el cañón probablemente le iba a hacer migas. Porque esta unidad pues se colocaría aquí. Y nosotros colocaríamos la reserva francesa aquí. Las guarniciones siempre se colocan en la zona de reserva. Y
con ir disparándole 4 o menos le iríamos dando. Como tenemos un plan de batalla, podríamos ir utilizando siempre el Grape Shot. ¿Vale? Bueno, le iríamos haciendo daño y lo iríamos machacando, probablemente no llegaría a ningún lado. Además, enseguida ser eliminado. Bueno, el caso es que van pasando. Esto es una de las cosas peculiares que tiene el juego, y es que a veces los movimientos de los enemigos son un tanto erráticos, un tanto caóticos, pero a veces también te hacen mucho daño. Aquí hay pocas unidades enemigas, pero si vemos la secuencia de juego, cuando el turno que viene, octubre 15, entre, van a entrar un montón de austriacos más y luego entrarán un montón de rusos más. Bueno, pues ya habéis visto más o menos cómo funciona el juego. Una cosa que me ha quedado en el tintero es que cuando tú gastas, cuando llega tu fase de abastecimiento, puedes gastar puntos de abastecimiento también para recuperar tropas. Te cuesta 2 puntos de abastecimiento, una tropa dañada, recuperarla, con lo cual aquí gastaríamos 4 puntos, le daríamos la vuelta, y también podemos comprar nuevas tropas, podemos comprar reclutas. Compramos, que normalmente suele ser bueno comprar cañones, por ejemplo, y valen su valor de combate. En este caso, por 4 puntos, nos compraríamos un cañón y lo colocaríamos con nuestras fuerzas. Eso está bastante bien. Y el enemigo, al final de su fase, después de resolver las batallas, tiene también una fase de resupli. La fase de resupli se va a tirar aquí. Se tira en esta tablita, os la pongo ahí también cerca para que la veáis. En este caso, se tira un dado y, como veis, va a añadir, se tira un dado por ciudad. En cada ciudad tiraríamos. Y haríamos lo que pone ahí. Con un 1 se añadiría otra ficha de fortificación, con un 2 o una ficha de guarnición. De 3 a 8 cogeríamos una ficha de refuerzo, que son fichas que están ahí en un bolo, ahora os lo enseñaré. Y con 9 o 10, pues conseguiría puntos de abastecimiento. Eso es lo que podríamos hacer. Estas son las fichas de refuerzo, ¿vale? Que son fichas pues parecidas a nuestros reclutas, que van a ir apareciendo. También hay cañones, hay artillería, hay incluso caballería, hay de todo un poco. Y eso es como se va a ir reforzando el enemigo, de manera que cuanto más tardemos en ir a una ciudad, más posible es que esté mejor defendida. Y luego además pues hay unidades que van saliendo. Todos estos rusos, por ejemplo, que tenemos en este escenario, toda esta barbaridad de rusos, pues van a aparecer cuando nos acerquemos hacia Austerlitz, ¿no? Cuando aparecen estos rusos. Dice, cuando los enemigos entren en Austerlitz. Todos estos aparecen, y aparecen en Austerlitz, para hacer la batalla de Austerlitz. Y los austríacos estos van a ser colocados en Klagenfurt, aquí, en el segundo turno, octubre 15. Los franceses, en cambio, van a entrar por Fribourg y Caldeiro. Estas dos unidades, grupos franceses, entrarán por aquí. Pero este es este escenario, cada escenario es distinto. Pero bueno, ya habéis visto más o menos cómo funciona. El juego se hace bastante entretenido, aunque es un poco caótico a veces los movimientos. Cada escenario es distinto, movimientos, digamos, sobre todo de las unidades enemigas. Aunque se van reforzando y le fuerza al francés a moverse muy rápido, porque si quieres conseguir llegar a una victoria al menos histórica, que suele ser difícil llegar, te tienes que mover muy rápido y gastar muchos puntos de abastecimiento. No puedes recuperar tantas tropas como tú quieras, te fuerza a hacer batallas bastante ajustadas, y las batallas aquí pueden volverse bastante complicadas a veces también. Y esto es todo. La verdad es que es un juego que se hace muy entretenido. Como hemos visto, Field Commander Napoleón es un juego donde vamos a tener ambas partes en una campaña, dos niveles, un nivel más operacional, más estratégico, donde vamos a tener que tomar decisiones de a dónde nos movemos, con qué unidades nos movemos, qué unidades son las que reparamos cuando nos quedan, digamos, las que mejoramos, o cuando están dañadas las volvemos a poner en buen estado, cómo nos gastamos los puntos de abastecimiento, si vamos a comprar exploradores que nos van a permitir repetir la tirada en la niebla de guerra, que a veces es bastante determinante, si les vamos a usar para comprar más planes de guerra, más planes de batalla, o si les vamos a usar para comprar más tropas. Toda esa gestión es importante, o para las marchas forzadas, que es fundamental las marchas forzadas en este juego, porque si no, no llegas, tienes que estar a toda velocidad. De hecho, una de las características que tenía el ejército napoleónico era su velocidad, su capacidad de desplazarse a gran velocidad y participar en varias batallas en muy poco tiempo. Y esto lo representa el juego, aunque tienes que conseguir coger el truco de cómo funciona. Las batallas, por otro lado, son un reto. A veces hay batallas muy sencillas, pero otras veces las batallas se complican, y saber qué órdenes dar, en qué momento, qué planes de batallas utilizar en cada momento, y tener algo de suerte en las tiradas, pues es fundamental. En general el juego se hace muy divertido, muy entretenido.
como decía al principio, es una cosa que puedes desplegar muy fácilmente. Las batallas no duran, las campañas duran una hora y media, no más, y se hace muy jugable. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo, y como siempre, muchas gracias.